Entrando en materia cinematográfica, la primera película que deberías ver sería Metrópolis, del director alemán Fritz Lang, del año 1927. El filme es considerado un filme de culto y un clásico de la historia del cine, por los valores estéticos, narrativos, que ayudó a consolidar las bases del género de la ciencia ficción. No ha de sorprender que la UNESCO lo seleccionara como Patrimonio Audiovisual de la Humanidad. La historia de Metrópolis nos muestra una ciudad futurista fuertemente dividida entre la clase obrera y los urbanistas. O sea, básicamente una clase alta que puede ser considerada como tecnocracia en la actualidad. El hijo del presidente de la ciudad se enamora de una profeta de la clase obrera que predice la llegada de un salvador para mediar sus diferencias entre estas dos clases sociales, y en la cual se descubre la verdad que oculta a los ojos de su clase privilegiada. El drama de este filme está presente al mostrarnos en primer lugar las desigualdades sociales de una sociedad moderna e industrializada que está fuertemente dividida entre explotadores y explotados, estos últimos que constituyen la base de la pirámide social. Un filme con una clara influencia marxista que critica duramente el uso de la tecnología como una herramienta que significa prácticamente una esclavitud moderna, en donde las personas están pseudo esclavizadas en un trabajo duro, repetitivo y alienante que poco a poco fue constituyendo la semilla de una rebelión obrera. Fritz Lang crea una de las mejores versiones del expresionismo alemán en el cine gracias a su propuesta arquitectónica en la que se juega con los espacios, volúmenes y claroscuros típico de ese estilo artístico, marcando el inicio de un estilo visual del género en la ciencia ficción. Además, logra representar con gran fuerza dramática el opresivo mundo subterráneo compuesto de altos edificios despojados de cualquier tipo de belleza o comodidad, esas megafábricas, así la rutina, el trabajo lineante de los obreros que como masas se mueven al ritmo mecánico de un reloj. También las desgracias de la explotación laboral en esos elaborados planos que exponen el dramatismo de la situación inhumana de los obreros, pero también muestra el otro lado que sería los beneficios de esa revolución tecnológica como los altos rascacielos, trenes, aviones, automóviles que transitan por otra parte de la ciudad como si fuera una especie de ciudad ordenada, glamurosa, típica o que muchas veces aspiramos a obtener. Ahí entra en el juego María, nuestro protagonista femenino, una figura carismática y pacificadora que defiende la causa de los trabajadores, que en vez de promover una rebelión se anima a los empleados a encontrar una solución pacífica y mantener la calma, aguardando la aparición de ese intermediario, ese salvador, que reconciliará las dos partes de la sociedad. Sin embargo, ante el miedo de una posible rebelión que se estaba gestando, esa clase alta, los urbanistas, una especie de tecnócratas de nuestra actualidad, crean un sustituto para nuestra protagonista, o sea María, un sustituto para María, y para poder de esta forma controlar y manipular a las clases obreras. La segunda María que aparece es un robot, y es en Metrópolis, por primera vez en toda la historia del cine donde se representa un robot en el cine. Y esto marcó un estilo visual que se repetirá en otros filmes, por ejemplo, de ciencia ficción como C-3PO en la Guerra de las Galaxias. En esta historia no solo se le brinda una apariencia y nombre humano, también es capaz de asumir el rol de guía de la María humana, o sea que se transforma en la líder obrera. Así que este personaje, que muchas veces está representado con todos los aspectos negativos de la sociedad, no solo porque se le considera como un objeto de deseo pecaminoso, lujurioso, que lleva a la perdición a todos los hombres a su alrededor y que muchas veces hace también referencia a los textos bíblicos. Y es aquí cuando Fritz Lang expone diversas ideas que mezclan discursos religiosos provenientes del cristianismo, pero también de la filosofía marxista, para realizar una fuerte crítica a los valores morales y sociales de una sociedad industrial, que a su vez está generando no solo desigualdad, sino que también está produciendo su propia destrucción. El robot María es la expresión de todos los pecados y males de los seres humanos, que con su aparición se preconiza el fin de la humanidad y que se ve también asociado muchas veces a la representación que aparecen en la Biblia. En contraposición al robot aparece María, la humana, el personaje humano, que como una especie de profeta hace una alusión a la simbología cristiana y cuyo nombre nos hace y nos recuerda acerca de la pureza que representa a la Virgen María dentro de la religión católica. Aunque la idea del robot fue muy interesante, ya que Fritz Lang la toma del libro Metrópolis del año 1925, escrito por su esposa en ese momento, Thea von Harbou, el término robot, tal cual lo conocemos en la actualidad, no tiene nada que ver con la representación que se hizo en el cine. El término robot
proviene de la obra de teatro Rur, escrita en el año 1920 por el escritor checo Karol Čapek, que cuando fue estrenada se convirtió en un éxito comercial y aclamado por la crítica automáticamente. El título de la obra ya enuncia la presencia de un contexto socioindustrial que significa robots universales Russon, o sea, RUR en las siglas. Y es que la traducción del checo robota al inglés se entendió literalmente como esclavo, o sea, un robot es un esclavo, lo cual no difiere de los objetivos prácticos para cual fue creado, que sería en este caso para cumplir un objetivo sin desobedecer a su amo y creador. Aunque por lo general se entiende a los robots como seres mecánicos, en la obra de Karol Čapek sus robots son seres biológicos que son más semejantes a una especie de clon humano, en cual sus partes, o sea, sus partes del cuerpo, se ensamblan en una fábrica al más puro estilo fordista. Los robots de Karol Čapek son seres sin conciencia, recuerdo o inteligencia. Son una herramienta que están dispuestas para ayudar a la humanidad en las labores productivas sin temer a una revolución. Pero como siempre, dada la intervención y la relación entre los humanos y las máquinas, estas últimas toman conciencia de su esclavitud y se rebelan contra los seres humanos e inician una conquista de la humanidad y terminan por dominar a todo el planeta. A diferencia del robot de Karol Čapek, el robot Maria, que aparece en la película de Fritz Lang, se puede entender como una especie de máquina electromecánica, que es más semejante al término androide que utilizamos en la actualidad, ya que no solo posee la apariencia de un ser humano, pero también se le agrega personalidad. Y aunque muestra inteligencia, también exhibe defectos propios de los seres humanos como la falta de empatía o la manipulación psicológica. Y es que estas características negativas son comúnmente utilizadas en el cine y la literatura para criticar la creación de seres artificiales e inteligentes, pues estos son una muestra de las preocupaciones de los autores acerca de un posible futuro donde la sociedad humana o moderna sea destruida. O sea que esto es un cliché, pero también es un tipo de estereotipo que se utiliza constantemente en el cine y que aún en la actualidad se ve recurrentemente.